Pocas veces la historia recuerda al hijo segundo, criado para reinar, pero destinado a no hacerlo. Maximiliano de Habsburgo creció a la sombra de un imperio. Vivió en la realeza, pero como un repuesto. Entonces, cuando llegó su oportunidad, la de una corona, un imperio, de ser alguien más de lo que era, la tomó. Creyó que estaba haciendo historia, pero fue para terminarla. Abandonaron juntos Europa, convencidos de que iban a crear algo nuevo, un nuevo imperio, un destino que finalmente lo eligió. Pero México no era un comienzo, era el final. En solo 3 años, su imperio cayó, su esposa perdió la cordura y Maximiliano moriría solo. Esta es la historia de un hombre que intentó escapar de su lugar en la historia y selló su destino. Maximiliano de Habsburgo nació en el poder, pero no del tipo que obtienes, sino el que te rodea desde que abres los ojos. Nació en 1832, en el Palacio de Schönbrunn, en Viena. Fue el segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria y la princesa Sofía de Baviera. Nieto de un emperador y hermano del futuro emperador, su vida estaba escrita desde el inicio, porque no todos los roles de una dinastía son iguales. Maximiliano no era el heredero. Ese rol le pertenecía a su hermano mayor, Francisco José, un hombre criado con un solo propósito: reinar. Maximiliano fue criado igual, y ese fue el problema. Su educación fue intensa para los estándares reales. A los 17 años, estudiaba más de 50 horas a la semana. Aprendió a hablar alemán, francés, inglés, italiano, húngaro y más idiomas. Pero la preparación no garantiza el propósito. A diferencia de su hermano, a Maximiliano no lo definía la disciplina. Era curioso, con imaginación. Le atraía el arte, la naturaleza, las ideas. Observar el mundo en vez de intentar controlarlo. Su propia madre describió mejor la diferencia. Francisco José era estructurado y preciso, ya era un regente. Maximiliano era otra cosa, un soñador. Y los soñadores no triunfan en un imperio construido con control. Entonces Maximiliano construyó una vida alejado del poder, un palacio junto al mar, una existencia más tranquila. Desde afuera parecía completa, pero no lo era, porque si eres criado para reinar, nunca abandonas esa idea, solo esperas. Y cuando la oportunidad llega, la tomas. Por un momento parecía que Maximiliano había encontrado su lugar. En la década de 1850, fue declarado gobernador de Lombardía-Venecia, una de las regiones más inestables del Imperio Austriaco. No era una recompensa, era una prueba. Italia era implacable, el nacionalismo crecía y el régimen austriaco era poco popular. Si Maximiliano podía estabilizar la situación, podría probar que era más que solo el hermano del emperador. Pero Maximiliano no gobernó como Viena esperaba. Intentó gobernar mediante el compromiso, no mediante la fuerza. Para él, tenía sentido. Para el imperio, parecía debilidad. En Viena, Francisco José vio algo peligroso. Maximiliano no solo gobernaba de manera diferente, pensaba diferente. Y un imperio
se construye con control. Las ideas diferentes no eran una ventaja, eran una amenaza. El experimento no duró. Maximiliano fue destituido después de un par de años. No fue dramático, no fue público, fue en silencio. Pero algo cambió. Por primera vez, Maximiliano reinó. Por primera vez, pudo ver cómo se forma un territorio, cómo se toman decisiones y cómo se lidera. Y una vez que pruebas eso, es difícil volver a ser irrelevante. Mientras Maximiliano intentaba demostrar que podía ser un tipo diferente de regente, alguien estaba en la búsqueda de ese tipo de hombre. En Francia, el emperador Napoleón III tuvo una visión, no solo de Europa, sino del mundo. Quería expandir la influencia de Francia más allá del Atlántico y establecer una monarquía en México, un imperio amigable, alineado con los intereses franceses. Pero había un problema. No podía poner un rey francés en el trono mexicano. Tenía que parecer legítimo. Necesitaba a alguien con un nombre real, prestigio europeo y un idealismo suficiente para creerse la historia. Bueno, al final hay una serie de confluencias que evidentemente se juntan, ¿no? La primera es su intento de aproximarse a Austria y obviamente la Casa de Habsburgo brillaba, y esta es otra de las cuestiones clave, por su pasado imperial, ya con el Imperio Español en México, ¿no? Quería emular un poco la vuelta de los Habsburgo, la vuelta del orden y la vuelta del esplendor imperial a México, eso es lo que quería Napoleón III. Luego también, ya no el carácter, porque el carácter no era el adecuado de Maximiliano, pero sí las ideas políticas. Él era un liberal moderado y, por tanto, según los ideales de la Revolución Francesa, se concebía como la vuelta al orden tras un proceso revolucionario. Aquí se produce una mala interpretación, una mala praxis de lo que pasaba en México. Napoleón III interpretó como una oleada de desorden y de revolución lo que había pasado en México y no tanto como fruto de problemas estructurales, de una dificilísima coyuntura económica, de grandes divisiones geográficas y de, evidentemente, una guerra con su vecino del norte, con Estados Unidos. Y pensó que Napoleón III, por sus ideas políticas, iba a ser el mejor. Evidentemente, a todo ello hay que añadir esas expansiones coloniales francesas que ven la oportunidad de frenar a los norteamericanos, que están además inmersos en una guerra civil, y sobre todo poner freno también a ese expansionismo británico que amenazaba de nuevo desde las Antillas con hacerse fuerte en el continente. Maximiliano de Habsburgo no fue un accidente, fue la solución. Un hombre que ya había demostrado creer que se podía construir la legitimidad. Un grupo de conservadores mexicanos, respaldados por Francia, le ofrecieron el trono. Le dijeron que el país quería una monarquía, que la gente lo apoyaba y que lo recibirían como salvador. Nada de eso era verdad, pero era convincente. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es un poco el contexto de México en aquellos años. Estamos hablando de un país que sale de un conflicto civil 3 años después, y entonces la elección de una monarquía por parte de Napoleón III a la hora de ocupar el trono mexicano pues también marca un poquito el devenir histórico del país. En ese sentido, Maximiliano era un personaje de un carácter escaso y bueno, se le acusó mucho de estar siempre bajo la sombra de su esposa Carlota. A la hora de aceptar el trono mexicano, es verdad que una delegación de conservadores van hacia Trieste, hacia el castillo de Miramar, donde él se encontraba. Entonces él se ve imbuido por esa presión de ser un hijo segundo de la nobleza europea y poder llegar a un país y poder tener un papel muchísimo más preponderante. Lo que luego va a pasar, evidentemente, va a ser ese choque de realidad de una entidad territorial tan grande como era México, que se encontraba en un momento muy convulso tras esa guerra civil y a nivel político muy debilitada, con problemas de larga duración, y luego todo lo que va a hacer Maximiliano, que no va a tener un calado político positivo para lo que fueron sus aspiraciones. Para Maximiliano, eso era todo. Una corona, un propósito,
Una oportunidad de convertirse en lo que siempre creyó que sería. Y para Carlota, era mucho más. No era solo un trono, era un legado. Carlota era una gran intelectual, estamos hablando de una mujer típica de la alta nobleza, de inicios y mediados del siglo XIX, era muy leída y sobre todo tenía unos grandes conocimientos en la teoría y en la práctica del poder, cosa que aplicó ya en ese virreinato de Lombardía-Véneto. Evidentemente, por su papel de mujer, quedó relegada a un segundo plano, pero eso fue desde el punto de vista teórico. Ante la incapacidad y el escaso carácter de su marido de afrontar la realidad mexicana, ella tomó un gran protagonismo intentando más o menos conducirlo hacia la línea política que debía seguir. Dudaron, pensaron, pidieron garantías. Pero las respuestas que recibieron estaban hechas con cuidado. Parecía real, se sentía real. Y en 1864 aceptaron. Maximiliano no tenía una idea práctica de gobierno a pesar de haber sido virrey. Él era un príncipe ilustrado de inicios del siglo XIX y no de mediados o finales. Es decir, estamos hablando de un personaje que incluso podemos concebirlo como pasado de moda. Hay correspondencia entre Carlota y el propio Maximiliano, donde él se piensa que llegar a México era un poquito el emular ese virreinato en Miramar, ¿no? En Trieste, que se basaba básicamente en coleccionar insectos y hacer grandes obras para embellecer la capital o las grandes ciudades. Lo va a intentar con el castillo de Chapultepec, cosa que va a ser tomado por los propios mexicanos como un insulto, porque al final era un castillo que había sido fruto de una gran batalla entre las fuerzas mexicanas y los invasores franceses. Por tanto, siempre va a haber un choque entre la teoría que ellos tienen en la cabeza, sobre todo Maximiliano. Carlota va a ser una persona mucho más pragmática, y luego la realidad mexicana, que es un país con grandes problemas estructurales. Dejaron Europa, no como exiliados, no como oportunistas, sino como emperadores. Lo que Maximiliano no entendía es que el imperio que estaba por reinar ya estaba en guerra. Y los cimientos de la corona que creyó que ganó estaban por colapsar. El imperio que aceptó no comenzó con él, comenzó con una intervención. Las tropas francesas controlaban territorios clave, mientras las fuerzas republicanas lideradas por Benito Juárez resistían. No era un imperio estable, era un país en guerra. Pero Maximiliano escogió creer otra cosa. Instaló su corte en el castillo de Chapultepec para reinar, como si el imperio fuera real. Y de muchas formas gobernó en formas diferentes a las esperadas. Confirmó reformas terrenales que limitaban el poder de los grandes estados. Defendió ciertos derechos de comunidades indígenas y promovió la educación y modernización administrativa. No estaba intentando imponer control, sino construir legitimidad. Él fue rechazado por los dos sectores. Los conservadores lo tildaron de traidor por llegar y por no aplicar una serie de reformas que los anteriores conservadores con Benito Juárez sí que habían hecho, como por ejemplo intentar devolver a la Iglesia todos aquellos territorios que habían sido expropiados, y el hecho de que Maximiliano mantuviese todas esas cuestiones junto con un intento de reforma agraria, junto con la aproximación a los terratenientes, también a las comunidades indígenas del sur de México, hizo que fuese dilapidado por esos sectores conservadores que en su día lo apoyaron. Los liberales, por su parte, siempre lo van a ver como un invasor extranjero, por imponer ese liberalismo moderado que tenía en la cabeza Napoleón III por la fuerza de las armas, ¿no? con el ejército francés. En el momento en el que el ejército francés se retira, el gobierno de Maximiliano está condenado al fracaso. Pero México no pretendía ser convencido. Y sin embargo, intentó hacer permanente su imperio. Adoptó a los nietos de Agustín de Iturbide, el primer emperador de México, en un intento de conectarse con el verdadero imperio local para anclar su reinado a algo que se sintiera
mexicano. Todo dependía de una cosa: Francia. Y Francia comenzaba a retroceder, bajo la creciente presión de los Estados Unidos, que aplicaban su doctrina Monroe tras terminar la Guerra Civil, y los crecientes costos financieros y militares. Napoleón III tomó su decisión. Francia retiró su apoyo. El imperio se desmoronaba desde sus cimientos. A Maximiliano le aconsejaron abandonar México y regresar a Europa, pero se negó. Para él, marcharse habría significado admitir que todo había sido un error, así que decidió quedarse. Y lo único que quedó era un hombre cada vez más solo, aferrado a una corona que en realidad ya no existía. Cuando el imperio comenzó a caer, ya era demasiado tarde para salvarlo. Pero no todos lo vieron así. Carlota se rehusó a aceptar el final. Viajó a Europa a buscar ayuda de los poderes que crearon el imperio: Napoleón III y el Papa Pío IX, esperando que la cabeza de la Iglesia Católica ayudara a defender un imperio católico bajo amenaza. Cualquier corte que escuchara, ella creía que era temporal, que el imperio aún podía salvarse. Pero nadie respaldó su causa y la realidad la rompió. Es muy interesante como Carlota ya a partir de 1866 se desespera, ve que la situación en la capital, sobre todo avanzando los liberales desde el norte, es desesperante, y entonces intenta volver para buscar a Napoleón III y que vuelva un poco a imponerse militarmente, cosa imposible por ese contexto en Europa, por esa guerra con Alemania que ya está un poco gestándose, y también las intenciones expansionistas que veía el propio Napoleón III en África. Entonces no tenía ningún sentido volver a un México que incluso ya estaban dejando de la mano de Dios, ¿no? Como quien dice. Carlota tenía también otras intenciones, que era ella había visto la profunda religión católica que había en México. Intentó ganarse la legitimidad del Papa. Y aquí hay un tema muy interesante. No olvidemos que ellos forman parte de los Habsburgo, una casa con un gran linaje imperial. Ya de hecho, cuando Maximiliano quiere huir, su familia le manda cartas diciendo: no te olvides de tu apellido, no te olvides de que tienes que honrar tu apellido. Un apellido de los Habsburgo que siempre ha estado ligado al papado. Entonces, cuando quiso buscar ayuda del Papa, vuelve a ser otro símbolo, incluso tardomedieval o de principios de la Edad Moderna, de querer volver a traer la legitimidad y la tranquilidad a México. Carlota va a interpretar, es muy interesante, porque Carlota va a interpretar la ayuda del Papa como lo que ella pensaba que iba a ser la gran tranquilidad para México. Carlota nunca volvió a México. Vivió el resto de su vida en un colapso mental, atrapada en un mundo donde el imperio aún existía. Maximiliano enfrentaba otra decisión. Podía irse, volver a Europa, olvidar el experimento fallido, pero decidió quedarse, porque irse sería admitir que se equivocó. Sin la ayuda de Francia, su posición colapsó rápido. Maximiliano fue capturado en 1867 en Querétaro. Ya no era emperador, solo un hombre. Estaba cansado. Fue sentenciado a muerte. Incluso entonces, hubo intentos de salvarlo, reclamos de las cortes europeas, pedidos de clemencia, pero llegaron tarde. El 19 de junio de 1867, Maximiliano de Habsburgo se enfrentó al pelotón de fusilamiento. Un archiduque de Austria, el autodeclarado emperador de México. Maximiliano no fue el peor regente de su tiempo. De ciertas maneras, fue uno de los mejores intencionados. Pero las intenciones no forman la historia. La realidad la forma. Y Maximiliano nunca entendió la diferencia. Pensó que podía construir legitimidad donde nunca existió. Creyó que podía reinar un país que nunca lo escogió. Y al final, esa creencia le costó todo.